El teléfono vibró en el bolsillo de Alejandro mientras corría por las calles empedradas de Madrid. El corazón latiéndole como un tambor descontrolado. Era su madre. Pero no podía contestar ahora, acababa de ver a Javier esperándolo en la plaza. Con esa sonrisa que siempre lo desarmaba. Sin pensarlo dos veces. Se lanzó a sus brazos y lo besó. Olvidando por un segundo el mundo a su alrededor. Hasta que una voz familiar gritó: «Alejandro. ¿Qué demonios estás haciendo?». Era su padre. Que había salido a comprar el pan y ahora lo miraba con ojos llenos de furia y decepción. El pan cayendo al suelo como un presagio de lo que vendría. Alejandro se separó de Javier como si quemara. El pánico invadiéndolo. Su padre. Un hombre conservador de toda la vida. Veterano de la Guardia Civil. No dijo más, solo dio media vuelta y se marchó. Dejando un silencio pesado. Javier intentó calmarlo: «Tranquilo. Ale. Hablaremos con él». Pero Alejandro sabía que era el fin de algo. Esa noche. Al llegar a casa. Encontró sus maletas en la puerta y a su madre llorando en el sofá. «Tu padre dice que no quiere un hijo como tú bajo su techo», sollozó ella. «Por favor. Vete antes de que regrese». Alejandro. Con 25 años y un trabajo precario en una agencia de publicidad. Se encontró de repente sin hogar. Sin familia. Solo con el amor que acababa de costarle todo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Javier lo recogió en su viejo Seat Ibiza y lo llevó a su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio lleno de grafitis y vida nocturna. «Puedes quedarte aquí cuanto quieras», dijo Javier. De 28 años. Un profesor de historia en un instituto público. Con una estabilidad que Alejandro envidiaba. Pero Alejandro no podía parar de pensar en su familia. Su padre, Manuel, era un pilar de la comunidad católica. Siempre hablando de valores tradicionales. Su madre, Rosa, sumisa y devota. Nunca cuestionaba nada. Y su hermana menor, Elena, de 18 años. Que lo idolatraba, pero ahora probablemente lo vería como un traidor. Esa primera noche, Alejandro no durmió. Se sentó en el balcón, fumando un cigarrillo tras otro. Recordando cómo había llegado a esto. Todo empezó 6 meses atrás. En una fiesta de amigos comunes. Javier. Con su carisma natural y su forma de hablar sobre la guerra civil como si fuera una novela apasionante. Lo había cautivado. Al principio. Fue solo atracción física. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Conversaciones hasta el amanecer sobre sueños. Miedos y la presión de ser gay en una España que, aunque progresista en las leyes, aún conservaba rincones conservadores. Pero Alejandro siempre había vivido en el armario. Criado en una familia de clase media en las afueras de Madrid. Donde la iglesia era el centro de la vida social. Había aprendido a ocultar sus sentimientos desde la adolescencia. En el instituto. Fingía interés en chicas para encajar en la universidad. Evadía preguntas sobre novias. Su trabajo actual. En una agencia creativa. Le permitía cierta libertad. Pero el miedo al rechazo familiar lo paralizaba. Javier. En cambio, había salido del armario a los 20. Perdiendo algunos amigos pero ganando autenticidad. La vida es demasiado corta para mentiras. Le decía siempre. Al día siguiente, Alejandro intentó llamar a su madre.
Mamá. Por favor. Déjame explicarte. Pero ella colgó. Susurrando, no ahora. Hijo. Tu padre está furioso. Elena le mandó un mensaje, ¿es verdad lo que dice papá? ¿Eres gay? Alejandro respondió con un sí tembloroso. Y ella no contestó más. El dolor era como una puñalada. Javier lo abrazó, dals tiempo. El amor no se borra de un día para otro. Pero Alejandro dudaba. ¿Valía la pena este amor si significaba perder a su familia? En el trabajo. Las cosas no mejoraron. Su jefe. Un hombre liberal. Notó su distracción y le dio el día libre. Pero Alejandro sabía que no podía permitirse flaquear. Necesitaba el sueldo para sobrevivir ahora que estaba solo. Javier insistió en ayudarlo financieramente. Pero Alejandro se negó, no quiero ser una carga. Esa noche. Discutieron por primera vez. Esto no es caridad. Es amor. Gritó Javier. Alejandro. Frustrado. Salió dando un portazo. Caminando por las calles hasta que amaneció. Regresó arrepentido. Y se reconciliaron con un abrazo. Pero el incidente plantó la semilla de la duda. ¿Era Javier el culpable de todo esto? No. Se dijo Alejandro. Era su propia cobardía por no haber salido antes. Sin embargo, la presión social empezaba a asfixiarlo. En las redes, vio posts de amigos conservadores hablando de la decadencia moral. Y se preguntó si lo sabían. Un compañero de trabajo. Al enterarse por chismes. Le dijo, oye. Si es verdad. Ten cuidado. No todo el mundo es tolerante aquí. Días después. Alejandro recibió una llamada de su tía. La única liberal de la familia. Tu padre está destrozado. Pero enfadado. Dice que has traicionado los valores familiares. Alejandro lloró, ¿y yo? No soy parte de la familia. Ella prometió mediar. Pero advirtió, tendrás que elegir. Sobrino. O vuelves al redil o sigues tu camino. Esa noche. Javier le propuso mudarse juntos oficialmente, construyamos algo nuestro. Alejandro aceptó. Pero en su interior. El conflicto rugía. ¿Estaba listo para esta vida? La tensión crecía. Alejandro empezó a evitar llamadas de amigos. Temiendo juicios. Javier. Notándolo. Lo confrontó, no puedes esconderte para siempre. Pero Alejandro explotó, fácil para ti. Tú no perdiste a tu familia. Javier se dolió, y yo perdí mucho más de lo que crees. Su relación. Que había sido un refugio. Ahora se llenaba de grietas. Alejandro se preguntaba si el amor valía tanto dolor. Pasaron semanas. Y Alejandro se adaptó a su nueva vida con Javier. El apartamento en Malasaña se convirtió en un hogar improvisado. Con libros de historia esparcidos y carteles de manifestaciones LGTB en las paredes. Javier cocinaba paella los domingos, intentando crear rutinas que calmaran el alma de Alejandro. Pero el silencio de su familia era un fantasma constante. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba un milagro. Pero nada. Un día, Elena lo contactó en secreto. Hermano, te echo de menos. Papá no me deja hablarte. Pero quiero verte.
Se encontraron en un café discreto en el centro de Madrid. Elena, con sus ojos iguales a los de su madre, lo abrazó fuerte. No entiendo por qué papá reacciona así. Él siempre dice que la familia es lo primero. Alejandro explicó, ser gay no es una elección. Elena. Es quien soy. Ella asintió. Pero confesó, mamá llora todas las noches. Dice que te quiere. Pero que la iglesia. Alejandro sintió una punzada. La iglesia. Ese pilar que había moldeado su infancia. Ahora lo condenaba. De regreso. Le contó a Javier. Quien se alegró, es un paso. Pero Alejandro dudaba. Debería intentar reconciliarse. Incluso si significaba ocultar su relación. Javier. Intuyendo sus pensamientos. Dijo, no vuelvas al armario por ellos. Eso te destruiría. La discusión escaló. Alejandro acusó a Javier de ser egoísta. ¿Tú quieres que elija solo a ti? Javier replicó, no. Quiero que te elijas a ti mismo. Esa noche. Durmieron de espaldas. El silencio más ruidoso que nunca. Al trabajo. Las cosas empeoraron. Un cliente conservador. Al enterarse por rumores. Canceló un contrato. El jefe de Alejandro lo llamó, no es por ti. Pero el negocio es el negocio. Alejandro se sintió traicionado. ¿Era esto la realidad de ser abiertamente gay en España? Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Los prejuicios persistían en círculos tradicionales. Decidió confrontar a su padre. Le mandó un mensaje, papá. Hablemos. ¿Soy tu hijo? Manuel respondió sorprendentemente, ven a casa el domingo. Alejandro fue. Nervioso. Sin Javier. Su padre lo recibió en la puerta. ¿Serio? Entra. Dentro. La familia al completo, madre. Hermana. Incluso el tío cura. Era una intervención. Hijo. Esto es una fase. La iglesia puede ayudarte. Dijo Manuel. El tío añadió, la homosexualidad es un pecado. Pero hay terapias. Alejandro se horrorizó, ¿terapias de conversión? Eso es tortura. Su madre suplicó, por favor. Inténtalo. Por nosotros. Alejandro explotó, ¿no? No cambiaré quién soy por vuestros prejuicios. Su padre lo miró con desprecio, entonces. No eres bienvenido aquí. Salió llorando. Sintiéndose más solo que nunca. En el metro de regreso. Pensó en Javier. En su amor paciente. Pero también en el precio, ¿valía perder su herencia emocional por esto? Javier lo esperó con cena preparada. Alejandro le contó todo. Y Javier lo abrazó, hiciste lo correcto. Pero en secreto. Alejandro investigó sobre reconciliación familiar en foros LGTB. Leyó historias de otros que habían perdido todo. Pero encontrado paz. Sin embargo, una duda crecía, ¿y si Javier no era el definitivo? ¿Y si todo esto era un error? Días después. Un viejo amigo. Carlos. Lo contactó. Carlos. Heterosexual y conservador. Era amigo de la infancia. Oye. Ale. Oí lo que pasó. Quiero ayudarte a volver con tu familia.
Se encontraron en un bar. Carlos dijo, tu padre me pidió que hablara contigo. Dice que si dejas a ese tipo, todo se arregla. Alejandro se enfadó. ¿Dejar a Javier? Es mi pareja. Carlos insistió, piensa en tu madre. En Elena. Estás rompiendo la familia. La semilla de la duda germinó. Esa noche, Alejandro mintió a Javier, fui a ver a un amigo. Nada importante. Javier sospechó. Pero no presionó. Alejandro empezó a distanciarse. Cancelando planes. Trabajando tarde. Javier. Herido. Confrontó, ¿qué pasa? ¿Ale? ¿Te arrepientes? Alejandro negó. Pero en su interior, el conflicto lo carcomía. ¿Elegir familia o amor? ¿Tradición o autenticidad? La tensión alcanzó un pico cuando Javier encontró un mensaje de Carlos en el teléfono de Alejandro, hazlo por tu familia. Javier explotó, me estás traicionando. Alejandro defendió, solo estoy pensando. Javier. Dolido. Dijo, si dudas. Quizás no me amas lo suficiente. Discutieron hasta el amanecer. Palabras afiladas como cuchillos. Alejandro se fue a un hotel. Solo con sus pensamientos. Allí. Reflexionó sobre su vida. Recordó momentos felices con Javier, paseos por el Retiro. Besos robados en festivales. Pero también el dolor de su familia. Llamó a Elena, hermana. ¿Qué hago? Ella dijo, sé tú mismo. Ale. Papá cambiará. Inspirado. Decidió volver con Javier. Pero al llegar, encontró el apartamento vacío. Javier había dejado una nota, necesito espacio. Tal vez no sea el momento. Alejandro se derrumbó. Su elección lo había costado todo, familia y ahora amor. ¿Había sido un error confrontar a todos? La soledad lo envolvió, forzándolo a enfrentar su verdad interna. Alejandro pasó días en aislamiento, ignorando llamadas del trabajo y mensajes de Elena. El apartamento. Ahora solo suyo temporalmente. Se sentía como una cárcel. Reflexionaba sobre sus decisiones, el beso impulsivo. La confrontación con su padre. La duda con Javier. Cada paso había sido una apuesta. Y ahora pagaba el precio. Decidió buscar ayuda profesional. Encontró un terapeuta especializado en temas LGTB en Madrid. El Dr. López. Un hombre de 50 años con experiencia en conflictos familiares. En la primera sesión, Alejandro derramó todo, perdí mi familia por amor. Y ahora perdí el amor por duda. El doctor escuchó, es común. La sociedad impone roles. Pero tú defines tu camino. Alejandro salió con tareas, escribir cartas no enviadas a su familia y a Javier. En la carta a su padre, papá. Te quiero. Pero no puedo cambiar por ti. A Javier, te amo. Pero el miedo me paralizó. No las envió. Pero el ejercicio liberó algo. Mientras, Javier no estaba mejor. Vivía con un amigo en Chueca, el barrio gay de Madrid. Rodeado de vida vibrante pero sintiéndose vacío. Llamó a su propia familia. Abierta y supportive, mamá. Creo que lo perdí. Ella aconsejó, dale tiempo. Hijo. El amor verdadero resiste.
Javier pensó en Alejandro, en su vulnerabilidad, y decidió no rendirse aún. Alejandro, motivado por la terapia, volvió al trabajo con renovada energía. Su jefe, al ver su mejora, le dio un proyecto importante, una campaña por la diversidad. ¿Irónico?, pensó Alejandro. Pero aceptó. En el proceso, conoció a activistas LGTB. Historias de superación que lo inspiraron. 1. Un hombre mayor dijo: perdí mi familia hace 30 años. Pero gané una comunidad. Alejandro se unió a un grupo de apoyo, donde compartió su historia y encontró empatía. Pero el destino intervino. En una manifestación por derechos LGTB en la Puerta del Sol, Alejandro vio a Javier de lejos, sosteniendo una pancarta. Sus ojos se encontraron. Y Javier se acercó. Ale, ¿qué haces aquí? Alejandro, buscando mi voz. Hablaron horas, confesando errores. Javier, te di espacio porque dolía verte dudar. Alejandro, lo siento. Elegí mal. Se reconciliaron con un beso público, rodeados de aplausos. Sin embargo, la paz fue efímera. Al día siguiente, Manuel llamó a Alejandro: vi las noticias de la manifestación. ¿Estás con él otra vez? Alejandro: fortalecido, sí. Papá. Y no me arrepiento. Manuel: entonces, olvídate de nosotros. Pero Rosa intervino al fondo: espera. Quiero ver a mi hijo. Era un quiebre. Rosa visitó a Alejandro en secreto, en el apartamento. Hijo, te echo de menos. Tu padre es terco. Pero yo te acepto. La visita fue emotiva. Rosa conoció a Javier, quien la trató con respeto. Señora, amo a su hijo. Rosa lloró: solo quiero que sea feliz. Pero advirtió: Manuel no cambiará fácil. Alejandro sintió esperanza, pero también culpa por dividir a su madre de su padre. Elena, enterada, se unió a la causa. En la escuela, defendió a un compañero gay acosado, inspirada por su hermano. Papá, el mundo cambia, le dijo a Manuel. Él, enfadado, la castigó. Pero la semilla estaba plantada. Javier y Alejandro fortalecieron su relación, pero no sin costos. Javier perdió un ascenso en el instituto por implicación en activismo. Un eufemismo para homofobia sutil. Vale la pena, dijo a Alejandro. Pero Alejandro dudaba: cuanto más sacrificar. Un giro inesperado, Carlos, el amigo traidor, se disculpó. Ale, me equivoqué. Vi lo que pasa si. Soy bi. ¿Pero lo oculto? Alejandro, sorprendido, lo perdonó. Pero la confianza estaba rota. Esto le mostró las capas de hipocresía social. La tensión culminó en una cena familiar forzada. Rosa organizó. Manuel, reacio, asistió. La mesa fue un campo minado. Manuel: esto va contra Dios. Javier: Dios es amor. Señor. Alejandro: papá.
Acéptame o piérdeme. Manuel se levantó y se fue. Pero no antes de decir, te quiero. Hijo. Pero no esto. Alejandro lloró. Pero se sintió liberado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Alejandro y Javier se mudaron a un apartamento más grande en Lavapiés. Un barrio multicultural que reflejaba su nueva vida. Alejandro avanzó en su carrera, liderando campañas inclusivas que ganaron premios. Javier, pese al revés laboral, encontró pasión en enseñar historia LGTB en talleres comunitarios. Su relación, templada por el fuego, se hizo más fuerte, basada en honestidad y apoyo mutuo. Con la familia, el progreso fue gradual. Rosa visitaba regularmente, trayendo comida casera y anécdotas. Elena se convirtió en aliada, uniéndose a eventos Pride con Alejandro. Manuel, aislado en su terquedad, empezó a flaquear. Un día, tras una misa, el cura nuevo habló de inclusión, la iglesia evoluciona. Manuel, pensativo, llamó a Alejandro, hijo. ¿Podemos hablar sin enfados? Se encontraron en un parque. Manuel confesó, fui criado en una época diferente. El miedo me ciega. Alejandro, papá. El amor no daña. Manuel no aceptó todo. Pero dijo, inténtalo de nuevo con la familia. Era un paso pequeño, pero significativo. La cena siguiente fue tensa, pero civil. Javier fue incluido. Y Manuel, aunque callado, no rechazó. Sin embargo, no todo era perfecto. Alejandro enfrentó backlash en redes por su activismo, insultos anónimos, amenazas. Javier lo protegió. Pero el estrés cobró factura. Una noche, Alejandro tuvo un ataque de ansiedad, ¿valió la pena? Javier, míranos. Somos libres. La sociedad española, con sus avances y retrocesos, reflejaba su lucha. Leyes protectoras existían, pero prejuicios en familias, trabajos y comunidades persistían. Alejandro escribió un artículo anónimo sobre su experiencia, que se viralizó, inspirando a otros. Recibió mensajes de apoyo, pero también de odio. Esto lo hizo cuestionar, ¿era su historia un triunfo o una advertencia? En una reflexión final, Alejandro miró atrás, el beso que lo cambió todo. Las traiciones. Las pérdidas. Había pagado un alto precio, aislamiento temporal. Dolor emocional. Inestabilidad. Pero ganó autenticidad. Amor verdadero y una voz. Javier, a su lado, representaba la recompensa. La familia, fragmentada pero sanando, mostraba que el cambio era posible, aunque lento. Manuel, en una conversación honesta, admitió, tal vez me equivoqué. Rosa sonrió, somos familia. Al final, Alejandro y Javier planearon un futuro, quizás matrimonio. Adopción. Pero sabían que los desafíos continuarían. La sociedad evolucionaba. Pero no sin lucha. Al final, Alejandro se preguntó. ¿Y con él? Todos, ¿es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares?
¿Incluso si significa romper lazos sagrados?